Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5 de La Calera. Eh, bueno, la escasez de agua en La Calera, Cundinamarca, refleja un conflicto entre el derecho humano al agua y los intereses económicos de grandes empresas embotelladoras como lo son Coca-Cola, FEMSA. Mientras las compañías extraen grandes volúmenes de agua, las comunidades locales enfrentan razonamientos e incluso deben comprar este recurso básico. Esto expone desigualdades sociales, donde las políticas actuales priorizan el uso industrial sobre las necesidades humanas fundamentales. El análisis de esta situación destaca la importancia de garantizar el acceso equitativo al agua mediante políticas públicas justas. Desde un perspectivo ético, se propone que el agua como recurso vital debe distribuirse prioritariamente para satisfacer las necesidades básicas de la población. Además, las empresas tienen responsabilidad de gestionar el agua de manera sostenible y compensar adecuadamente los impactos en las comunidades que estos generan. En este caso, no es solo un problema local, sino que también refleja una crisis global relacionada con la distribución de recursos naturales en un contexto de cambio climático. Para resolver este conflicto, en La Calera puede ser un modelo para abordar problemas similares en otras partes del mundo. Ya es con la sexta toma. Cuando quisimos hablar de un debate filosófico, quisimos abordar filósofos no tan grandes, no tan de poco nombre, por así decirlo, incluso contemporáneos, ya que cuando uno inicia con la filosofía, inicia como siempre por la antigua Grecia. Entonces quisimos atraer por Platón e incluso Aristóteles. Platón, por lo menos, argumenta respecto a traer a colación que el recurso debe destinarse a las personas más vulnerables, y Aristóteles argumenta que esa distribución no debe ser igualitaria. Dice que debe ser equitativa, si apoyando a Platón en el que la igualdad literalmente sería el fracaso de la justicia, sino que más bien la equidad sería la solución. Dando, en el caso de La Calera, podemos darle literalmente agua a los más vulnerables, ya sabiendo que La Calera es un lugar rural y Coca-Cola no es para nada vulnerable, o pues no sé cuántos 30 billones de pesos sean vulnerables. En caso, el que por lo menos incluso Joe Rawls complementa este argumento diciendo que este incluso sería una crítica política y moral, argumentando que todo lo que en o sea, sí se debe destinar los recursos a los lugares más vulnerables, y que estaría en contra de destinárselos a un lugar empresarial. Esto es una clara crítica a la política y lo argumenta también aplicando que debemos ignorar los sesgos aplicados para esta distribución. No debemos tener un sesgo, no sé, clasista o capitalista o etcétera para poder destinar los recursos. Incluso tenemos un poquito de Rousseau, un momento que queremos exponer, en el que pues más adelante probablemente hable de nuevamente el contrato social, pero para dar una explicación del contrato social venimos a decir de que el contrato social simplemente es una jauría de lobos en el que nosotros somos lobos y construimos una sociedad por acuerdos implícitos. Entonces cuando vulneramos esos acuerdos, pues realmente estamos dañando la sociedad. Coca-Cola claramente estaría dañando su propia sociedad porque afecta un derecho fundamental y estaría haciendo más un mal, incluso sería expulsado del baño. Pero lo que pasa es con Coca-Cola es que está haciendo un capital, también es cierto que está haciendo trabajos, pero destruye tanto el ecosistema, por así decirlo, destruye la naturaleza, y es algo que más adelante voy a decir respecto a naturaleza y cultura. Ahora tenemos que tener en cuenta que el derecho humano al agua es reconocido por la ONU desde 2010 a través de la Resolución 64-292, que establece que el acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para la vida y la dignidad humana. En Colombia, este derecho está respaldado por la Constitución, específicamente en los artículos 79 y 365, que lo define como un servicio público esencial y un derecho fundamental. Sin embargo, la realidad es preocupante. En municipios como La Calera, la escasez de agua se agrava por fenómenos climáticos como el Niño, la falta de infraestructura adecuada y la explotación desmedida por parte de las empresas, como las embotelladoras. Estas actividades generan conflictos entre las necesidades básicas de las comunidades locales y los intereses económicos de la industria. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso equitativo al agua para todos,
Esto implica priorizar el uso del agua para consumo humano, higiene y agricultura de subsistencia, antes que destinarla a fines comerciales. Además, es fundamental proteger las fuentes de agua, como ríos y embalses, implementar tecnologías que optimicen su uso y fomentar la educación sobre su conservación. Asimismo, también regular y limitar la explotación industrial, especialmente en regiones vulnerables. Es crucial para asegurar la sostenibilidad del agua. Este no es solo un mandato legal, es una responsabilidad ética que compromete al Estado, a las empresas y a la ciudadanía. Y tener en cuenta que el agua es un recurso finito y vital, y si no la protegemos hoy, no garantizaremos un futuro digno para... Otro criterio fundamental es evaluar el impacto directo que tiene la escasez de agua en la comunidad local. En el caso de La Calera, la falta de agua afecta profundamente a la vida cotidiana de los residentes, quienes se ven obligados a modificar sus rutinas y limitar actividades básicas debido a la disponibilidad restringida del agua. La crisis hídrica impacta negativamente en los medios de subsistencia de los habitantes, quienes dependen de este recurso para la agricultura y ganadería, actividades que son esenciales para la economía y cultura local. Además, La Calera desempeña un papel clave en la infraestructura hídrica de Bogotá, al albergar instalaciones importantes que abastecen el 70% de la capital y de los municipios vecinos. La creciente demanda y la limitada capacidad de la infraestructura actual indican que para el 2030 Calera podría no tener suficiente agua para cubrir sus necesidades locales y continuar apoyando a Bogotá. Cuando por lo menos uno también habla de Marx y de Locke, John Locke, estamos hablando siempre, bueno, John Locke es un liberalista y Marx siempre pues, le han dicho capitalista, socialista, etcétera, pero pues prefiero decirlo economista, para tenerlo más claro. Simplemente los dos, o sea, a pesar de que tienen una perspectiva un poquito más amplia, de que el uno es un ojo izquierdo, el otro es un ojo derecho, por así decirlo, también es una crítica en el que cómo es posible que literalmente no estén vulnerando los derechos por apropiarse y por monetizar un recurso esencial, ya que se usa el agua para poder hacer producto, ni siquiera para el restablecimiento del recurso, sino para gastarlo y así venderlo pues, en todas sus industrias. Y aparte que el producto no es lo mejor, lo más salubre, sí, de la salud, no es tan beneficioso en la salud de todos en general. No tienes que ser colombiano o mexicano o lo que sea, eso es muy nocivo. Cuando por lo menos uno tenga que ver, esto yo lo tenía preparado en la exposición como un argumento final respecto a la responsabilidad empresarial. Quise argumentar respecto a naturaleza y cultura, un CISO que vemos todos los de las ciencias sociales, y una vez abarcamos incluso de Taylor Swift. Yo iba a decir incluso, levante la mano que le gusta Taylor Swift. Los que les gusta, yo les iba a decir, saben que Taylor Swift gastan 300 veces más de lo que yo gastaría. Incluso yo en 300 días gastaré todo lo que Taylor Swift gastó en su momento cuando tuvo todo el auge de todas las toneladas de CO2 que liberó. Taylor Swift es un ejemplo de lo que yo quise exponer respecto a muchas minorías, porque realmente son minorías, con que sean minorías no sean vulnerables, simplemente es un grupo pequeño en el que los más empresarios, los que tienen más recursos para dañan, efectivamente. Así pasa con Coca-Cola, así pasa con Taylor Swift y más de una empresa que no se rima con Ozone, por ejemplo, en el que se usan nuestros recursos primarios para realizar sus benéficas causas, por así decirlo, afectando, vulnerando mi derecho. Porque lo que pasa, cuando vemos naturaleza y cultura, vemos que hay una dicotomía, en una dualidad, por así decirlo, que no puede existir la cultura sin la naturaleza no puede existir sin la cultura, o al menos esas afectan siempre implícitamente, en el que el cambio climático es gracias a la sociedad, es gracias a ciertas vulneraciones, y ese cambio climático va a volver a afectar a la sociedad gracias a inundaciones o algo así, afectando, o sea, ambas se correlacionan, aunque no parezca, aunque no fueron diseñadas así mismas. Entonces siempre una no puede existir sin la otra. Claramente si me afectan a mí, mi derecho es gracias a que están vulnerando, o sea, por eso, un ejemplo, también les decía traer ejemplo, en el que por lo menos no podemos dar una responsabilidad empresarial a nosotros de que nosotros gastamos miles de kilos de agua, de que damos la luz prendida, de que damos la llave abierta, cuando fácilmente yo, en el ejemplo aquí, doy 300 veces más, digo,
Taylor Swift gasta 300 veces mi impacto en el daño del ecosistema cuando haces yo me bicicla, cuando a veces hago otras cosas, cuando ni siquiera dejo la luz de mi apartamento prendía. Entonces que vengan ciertas políticas a decir, es culpa de usted, por usted vamos a hacer ración social, ración del agua. Entonces esta estrés hídrica literalmente va a hacer que usted se bañe con tutumas, que esté con baldes y que vaya a guardar agua una vez a la semana. Sin embargo, pues eso hubo en estudios que no fue tan efectivo y diciendo que es por nosotros, está en nuestras manos el cambio de ciertas políticas, pero muchas veces es por otras minorías que realmente usan más toneladas de agua para enriquecerse. O sea, eso ya lo dije anteriormente, pero quiero restablecer de que no cae en nuestras manos y eso nos afecta aún así. Y creo que cuando, si acaso, hacemos algo que restablezca eso, no va a ser suficiente por ciertas minorías. Lo que he dicho en su anterioridad tiene respaldado por un documento que fácilmente lo entregaremos en la entrega final de Constitución y Democracia. Nos falta decir más cosas, como me hubiera encantado explicar más argumentos sobre cómo Marx defiende, incluso siendo, o sea, que el capitalismo oprime a ciertos vulnerables, hablaba también de cómo incluso el liberalismo y esa responsabilidad empresarial, de cómo podemos hacer presión, etcétera, pero creo que no se va a poder igual. Este es nuestro debate filosófico, incluso cuando mientras que lo estamos diciendo decimos por qué es necesario un debate filosófico, digamos que está mal gastar el agua, está mal usarlo libremente cuando no es tan libremente, es un recurso no diríamos que tan limitado, pero tampoco es algo que se encuentre todos los días o en todas las poblaciones.